La pálida luz de una mañana de primavera baña un modesto suburbio. El aire todavía lleva un olor a lluvia de la noche anterior. Nos transporta al 5 de mayo de 1986, un mundo al borde del abismo, pero que aún se aferraba a una frágil normalidad. Dentro de la casa, el Dr. Adrian Volkov, 38, un hombre con ojos que brillan con la intensidad de un genio y el calor de un padre, ata los cordones de su hija de 10 años, Anja. Él le explica con una paciencia infinita cómo el lazo de un zapato es un problema de topología. Anya ríe sin entender la palabra, pero comprendiendo perfectamente el amor en su gesto. Para ella, él no era un físico brillante a punto de cambiar el mundo, sino solo su padre, el hombre que olía a libros viejos y a café, y que prometió estar en casa a tiempo para ayudarla con los deberes sobre las estrellas. Aquella mañana, nada indicaba el fin. Para la pequeña Anya, era solo otro día de promesas sencillas y cariño, pero en la mente de Adrian Volkov, una tormenta se formaba. Llevaba el peso de un descubrimiento tan monumental que podría salvar el mundo o destruirlo, una dualidad peligrosa que se reflejaba en la tensión sutil de su sonrisa. Se despidió con un beso en la frente de su hija, un beso que tendría que durar toda una vida, sin que ninguno de los dos lo supiera. La normalidad de aquel momento se convertiría, más tarde, en la más cruel de las torturas en la memoria de Anya. Un retrato perfecto de un mundo que estaba a punto de hacerse añicos en silencio, dejando atrás solo un eco de traición y un vacío inexplicable. El tiempo se mueve de forma diferente en lugares olvidados. En el complejo Prometeo no pasó, se pudrió. Leo, 25. Un joven historiador aficionado con una cámara sujeta a la cabeza y una pasión por las reliquias de la Guerra Fría, se mueve por las ruinas como un fantasma. El haz de su linterna corta la densa oscuridad, revelando consolas de control cubiertas por una mortaja de polvo y telarañas. Cada paso resuena en el silencio de hormigón del laboratorio subterráneo. El aire es pesado, con un olor metálico a decadencia y humedad. Leo no busca solo imágenes para su canal, busca las historias que los gobiernos intentaron enterrar. Siente una reverencia sombría por el lugar, un templo abandonado de la ciencia donde ambiciones grandiosas un día florecieron antes de ser engullidas por el secretismo y el olvido. Él sabe que paredes como estas guardan secretos. Leo era un arqueólogo del futuro olvidado, hurgando en los huesos de una era de paranoia y progreso acelerado. No sabía que aquel día no encontraría solo un artefacto, sino el punto final de una mentira que duró más de 3 décadas y el punto de partida de una verdad desesperada. Su curiosidad, generalmente recompensada con imágenes melancólicas y pequeños descubrimientos, estaba a punto de colisionar con el legado de un hombre cuya genialidad fue deliberadamente borrada de la historia. El complejo Prometeo no era solo una instalación desactivada, era la escena de un crimen, congelada en el tiempo, esperando pacientemente a que alguien con ojos atentos encontrara la única evidencia que sobrevivió a la purga del tiempo y de la conspiración. En la sala de control principal, el corazón muerto del complejo, Leo nota algo extraño. Un panel de pared que parece ligeramente desalineado. La curiosidad supera a la cautela. Usando la punta de una palanca, fuerza el panel, que cede con un gemido de metal oxidado. Dentro del compartimento hueco, anidado en espuma amarillenta, reposa un contador Geiger de la era soviética, un modelo DP5V, sorprendentemente bien conservado. Al cogerlo, el dispositivo cobra vida, no con el crepitar aleatorio y caótico de la radiación, sino con una serie de pitidos rítmicos, débiles, pero inconfundiblemente deliberados. Leo se congela, con el corazón martilleando contra sus costillas. Ya ha oído ese patrón antes, en viejas películas de guerra. Es un código, una transmisión fantasma venida de un pasado lejano, persistente y clara. En aquel instante, la línea entre el presente y el pasado se disolvió. El contador Geiger, en las manos de Leo, ya no era un mero objeto, sino un faro, un mensaje en una botella lanzado desde un naufragio de 35 años. Adrian Volkov, en su genialidad y presciencia, no había dejado solo una pista,
Había construido un testamento, un interruptor de hombre muerto, diseñado para gritar su verdad si ocurría lo peor. El polvo que cubría el dispositivo era como la tierra sobre una tumba, y el sonido que emanaba de él era la voz de un hombre que se negaba a permanecer en silencio. Leo, el explorador urbano, se convirtió en el mensajero involuntario, el primero en oír un secreto que el poder y el tiempo no lograron enterrar por completo. El descubrimiento de Leo explota en Internet, convirtiéndose en una sensación viral. La noticia de la transmisión fantasma del complejo Prometeo obliga a las autoridades renuentes a reabrir un caso que consideraban una vergüenza nacional resuelta. El nombre del doctor Adrian Volkov, el supuesto desertor, resurge de las cenizas de la historia oficial. En su apartamento, rodeada de ecuaciones y libros de física, Anja Volkov, 45, una mujer cuya resiliencia fue forjada en el fuego de la incertidumbre, ve las noticias. Sus ojos, que llevan la misma inteligencia penetrante de su padre, se fijan en la pantalla. La policía está perpleja con la palabra que el código Morse repite incesantemente: asimetría. Para ellos es un callejón sin salida. Para Anya es un trueno. Es la palabra que su padre susurraba en sus estudios, el nombre de su concepto teórico más revolucionario. Es la llave que ha esperado toda la vida para encontrar la confirmación de que su fe inquebrantable en su padre nunca fue en vano. Mientras el mundo veía un enigma, Anya veía una llamada. La palabra asimetría no era solo un término técnico, era una conversación íntima, reanudada a través del abismo de 35 años. Era la prueba de que su padre no huyó, luchó. Dejó un mapa para que ella y solo ella pudiera seguirlo. En ese momento, el dolor de toda una vida vivida bajo la sombra de la traición se transformó en una fuerza abrumadora. La llama de la esperanza, que ella mantuvo encendida en secreto durante tanto tiempo, ahora rugía como un incendio. El caso estaba oficialmente reabierto, pero para Anya, la investigación nunca se había cerrado realmente. Apenas estaba comenzando. Para no perder ningún detalle de esta investigación, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo. La noticia de la reapertura del caso llegó a Anya no como una ola de alivio, sino como un terremoto que sacude los cimientos que ella misma construyó para sobrevivir. En su laboratorio universitario, rodeada por la elegancia fría de la física moderna, sintió el peso de 35 años de un duelo ambiguo desplomarse sobre ella. La palabra asimetría, transmitida por aquel antiguo dispositivo, era más que una pista. Era un susurro directo de su padre, un puente cuántico a través del tiempo. Durante años, se refugió en la lógica y los datos, transformando el dolor en una búsqueda académica implacable. Pero ahora, la emoción cruda, la añoranza de una niña de 10 años, rompió todas sus defensas. La llama de la esperanza, que ella pensaba que se había reducido a una brasa casi extinta, se reavivó con la furia de una supernova, iluminando las sombras que habitó durante toda su vida adulta. Lo que el mundo veía como un misterio intrigante, Anya lo sentía como la reapertura de una herida que nunca cicatrizó. Llevar el nombre Volkov fue su cruz y su motivación. En cada ecuación que resolvía, en cada artículo que publicaba, luchaba contra el fantasma de su padre, el traidor. Se convirtió en física para entenderlo, para hablar su idioma, con la esperanza secreta de encontrar un fallo en la narrativa oficial, un error de cálculo en la historia que le contaron. La incertidumbre la atormentó, un estado de superposición cuántica donde su padre era simultáneamente héroe y villano. Ahora, la señal del contador Geiger había colapsado esa onda de probabilidad. La esperanza que surgía era afilada y peligrosa, pues prometía no solo la verdad, sino también la confirmación de una tragedia mucho más sombría que la deserción. Anya no perdió un segundo. En su casa había un santuario disfrazado de archivo. Cajas de metal, cuidadosamente catalogadas, contenían cada fragmento que quedó de la vida de su padre. Cuadernos con su caligrafía elegante, apuntes de investigación, borradores de teorías e incluso los dibujos que él hacía para ella en los márgenes. Con manos temblorosas pero precisas,
abrió la caja etiquetada como Proyecto Asimetría. Dentro, en medio de diagramas complejos, encontró lo que buscaba: referencias a un mainframe antiguo en el complejo Prometeo, protegido por un sistema de criptografía arcaico, pero robusto. Sabía instintivamente que asimetría no era solo el nombre del proyecto, era la contraseña, la primera puerta que su padre le dejó para que la abriera. El camino hacia la verdad no sería a través de la policía, sino a través de la ciencia. Para los investigadores oficiales, la pista era un enigma electrónico. Para Anya, era una herencia. Cada cuaderno que tocaba era una conversación con el pasado. Veía no solo a un científico, sino a un hombre en conflicto, cuya genialidad era tanto una bendición como una carga. La esperanza que la impulsaba ahora era diferente de la fe ciega de una niña. Era una esperanza analítica, forjada en décadas de estudio y disciplina. No solo estaba buscando a su padre, estaba reconstruyendo su mente, siguiendo sus pasos lógicos hasta el punto exacto en que fueron abruptamente interrumpidos. Aquel archivo no contenía solo papel y tinta, contenía el mapa del alma de Adrian Volkov y quizás de su asesino. Con la autoridad de su conocimiento especializado, Anya consiguió acceso supervisado al mainframe del complejo Prometeo, un monolito de tecnología olvidada que zumbaba en una sala climatizada y olvidada. Mientras los técnicos luchaban con la interfaz obsoleta, Anya navegaba por ella con una fluidez asombrosa, como si estuviera recordando una lengua materna hace mucho tiempo perdida. Al teclear la contraseña asimetría, el sistema respondió, abriendo archivos que no habían visto la luz del día en 35 años. Ante sus ojos, las notas de investigación de su padre aparecieron, vibrantes de intelecto y pasión. Casi podía sentir su presencia en la sala, su emoción a medida que se acercaba a una revolución energética. Fue entonces cuando vio la primera anomalía. El archivo digital era una cápsula del tiempo, un eco de la mente de Adrian Volkov en la cima de su poder. Anya leía las entradas y veía el progreso de una idea que podría haber erradicado la necesidad de reactores peligrosos como el de Chernóbil. Era una búsqueda de energía limpia, segura e infinita. Vio el idealismo de su padre en cada línea de código, en cada simulación teórica. No estaba construyendo un arma, estaba componiendo una sinfonía de esperanza para la humanidad. Y fue esa pureza de propósito lo que hizo el siguiente descubrimiento aún más impactante, un ruido disonante que rompió la armonía de su trabajo y señaló el principio del fin. En medio de las notas de investigación había una carpeta de comunicación cifrada. Dentro, un intercambio de mensajes con el doctor Nikolai Sokolov, su mentor y director del complejo. Los primeros mensajes eran cálidos, repletos de admiración mutua, pero el tono cambió drásticamente en las semanas previas a la desaparición de Adrian. Anya leyó con el corazón helado la respuesta de su padre a una propuesta de Sokolov. Nikolai, mi investigación nunca se usará para fines militares. El propósito de la asimetría es crear, no destruir. Me niego a entregar mi trabajo a tus contactos en defensa. La respuesta de Sokolov fue fría, desdeñosa y veladamente amenazante. Por primera vez, la imagen pública de Sokolov, el héroe de la ciencia nacional, comenzó a deshacerse en la mente de Anya. Sokolov. El nombre resonó en la mente de Anya con la fuerza de una traición sísmica. Él era una presencia constante en su infancia, un tío honorario que le traía dulces y lamentaba la trágica decisión de su padre. Había construido una carrera sobre las cenizas del legado de Adrian, posicionándose como el guardián leal de la ciencia nacional, mientras el hombre, al que supuestamente admiraba, era etiquetado de traidor. La reputación impecable de Sokolov era una fortaleza, construida con décadas de manipulación y mentiras. Para el mundo, era un icono. Pero en aquellas líneas de texto antiguo, Anya vio la primera grieta en su fachada inmaculada, revelando la oscuridad que se escondía debajo. La última nota de investigación de Adrian, fechada el 4 de mayo de 1986, era enigmática y claramente apresurada. Decía, «Él no se detendrá, solo ve un arma. He creado una prueba final, un seguro contra su codicia.
Está escondida donde la luz se encuentra con la sombra. La frase golpeó a Anya como un rayo. Donde la luz se encuentra con la sombra. No era una metáfora científica, era un recuerdo, una imagen vívida de su padre, de rodillas en el jardín de su antigua casa, ajustando un reloj de sol que construyeron juntos. Él le enseñó cómo la sombra del gnomon marcaba el tiempo, una frontera precisa entre la luz y la oscuridad. En ese momento, la sospecha se convirtió en una certeza cortante. Sabía a dónde ir, y sabía quién estaba en el centro de todo. Anya concertó una cita con Nikolai Sokolov. Su oficina en el último piso de un instituto de tecnología de vanguardia era un monumento a su éxito. Las paredes estaban adornadas con premios, fotografías con líderes mundiales y una vista panorámica de la ciudad. Era un mundo de cristal y acero, a años luz de las ruinas húmedas del complejo Prometeo. Sokolov, 75, todavía encantador e imponente, la recibió con un abrazo paternal y ojos que simulaban una profunda tristeza. «Mi querida Anya», dijo, su voz un barítono suave y ensayado, «me alegré tanto cuando me enteré. Una oportunidad de limpiar finalmente el nombre de tu padre. Nunca, ni por un segundo, creí esa terrible historia». Cada palabra era un cuchillo retorciéndose lentamente. Anya entró en aquella oficina como quien entra en la guarida del lobo. La atmósfera era enrarecida, llena del poder y la influencia que Sokolov había acumulado a lo largo de los años. Se movía con la gracia de un depredador confiado en su territorio, cada gesto calculado para proyectar autoridad y benevolencia. Pero Anya, ahora armada con la verdad de su padre, veía a través de la actuación. Notó cómo sus ojos, a pesar de la sonrisa, eran fríos y evaluadores, como un jugador de ajedrez analizando a su oponente. Él no veía a la hija de su amigo, veía una variable inesperada, una amenaza potencial al imperio que construyó sobre una mentira y un asesinato. Mientras Sokolov le servía té, hablando de los viejos tiempos y del genio incomprendido que era Adrian, Anya observaba los detalles. Su mano, al sostener la tetera, tenía un temblor casi imperceptible. Sus elogios a Adrian eran demasiado grandilocuentes, su tristeza demasiado performática. Era un actor en su escenario particular, y Anya era la única en el público que sabía que todo era una farsa. El omnisciente revela los pensamientos de Sokolov. Maldecía al joven youtuber. Maldecía la persistencia de aquel maldito contador Geiger. Había subestimado a Adrian. Había subestimado el amor de su hija. Se sentía acorralado por primera vez en décadas, y el miedo comenzaba a corroer su fachada de calma y control. Detrás de la máscara de mentor afligido, la mente de Sokolov corría a una velocidad febril. Analizaba cada palabra de Anya, cada microexpresión, buscando señales de cuánto sabía ella. La veía no como la niña que había conocido, sino como la personificación del error de cálculo de su pasado. No destruyó todas las evidencias. Dejó a la hija atrás. Un error que ahora regresaba, con los mismos ojos inteligentes y la misma determinación obstinada de su padre. El té que servía parecía un veneno, y la conversación educada era un duelo silencioso, librado en el campo de batalla de la memoria y el disimulo. Cada segundo en esa sala estaba cargado con el peso del crimen no resuelto. Anya decidió ponerlo a prueba. Con una calma que no sentía, lo miró directamente y dijo: «Es curioso que la palabra clave fuera asimetría. A papá siempre le fascinó. Creía que podría equilibrar el mundo». Observó su rostro, buscando cualquier vacilación. Sokolov sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ah, Adrian y sus grandes filosofías», respondió, con una risa condescendiente. Un poeta atrapado en el cuerpo de un físico. Su pasión era su mayor fortaleza, y me temo, su mayor debilidad. Quizás lo llevó a tomar decisiones que no podemos comprender. Era una maniobra brillante, pintando el idealismo de Adrian como una falla de carácter que podría justificar la narrativa de la deserción. La respuesta de Sokolov fue una obra maestra de la manipulación. En una sola frase, validó la genialidad de Adrian mientras simultáneamente minaba su credibilidad, enmarcando su integridad como una forma de inestabilidad.
estaba sutilmente reforzando la mentira original, la historia de un hombre brillante pero errático que podría fácilmente abandonar a su país y a su familia por un ideal equivocado. Estaba tratando de plantar la semilla de la duda en la mente de Anya, esperando que se apartara del peligroso camino que estaba siguiendo. Pero él no sabía que ya no había duda en su corazón, solo una convicción gélida y afilada como un bisturí. Anya mantuvo el contacto visual un momento más, dejando que el silencio flotara en el aire. Luego, se levantó. «Gracias por el té, Nikolai», dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. «Ha sido esclarecedor». Al salir de la imponente oficina, sentía los ojos de él quemando en su espalda. No había conseguido una confesión, ni siquiera una admisión de culpa, pero había conseguido algo más importante: la confirmación, la forma en que desvió la mirada, el ligero apretón de su mandíbula al oír la palabra asimetría, la forma en que intentó torcer las virtudes de su padre en defectos. La sutil conversación fue una declaración de guerra. Ella sabía que él era el culpable, y ahora él sabía que ella iba a por él. El encuentro no terminó con una confrontación, sino con el inicio de una cacería. Dos mentes brillantes, una luchando por la verdad y la otra por proteger un imperio construido sobre el engaño, ahora estaban en curso de colisión directa. Anya bajó en el ascensor de cristal, dejando atrás el mundo de Sokolov, pero llevándose consigo la certeza que necesitaba para continuar. Ya no era solo una hija en busca de respuestas, era una cazadora, siguiendo el rastro de un monstruo que se había disfrazado de santo durante 35 años. La próxima parada era un jardín abandonado, y la promesa de una prueba final escondida donde la luz se encuentra con la sombra. Anya salió del edificio y entró en la luz del sol, respirando hondo el aire de la ciudad. La conversación con Sokolov la dejó con un sabor amargo en la boca, la mezcla nauseabunda de falsedad y condescendencia. Él no solo mató a su padre, pasó décadas deshonrando su memoria, sonriéndole en funerales y eventos familiares, mientras guardaba su horrendo secreto. La rabia que sintió fue purificadora, quemando cualquier vestigio de miedo o vacilación. La investigación se había vuelto intensamente personal. Ya no se trataba solo de limpiar el nombre de su padre, se trataba de desenmascarar al hombre que le robó su infancia, su legado y, finalmente, su vida. La batalla silenciosa había comenzado. La fachada de civilidad se había roto, aunque no se hubiera dicho ninguna palabra de acusación. Ambos jugadores ahora conocían las reglas y lo que estaba en juego. Para Sokolov era la preservación de su poder, su estatus y su libertad. Para Anya era todo. Era la búsqueda de justicia para su padre, de paz para sí misma y de la verdad para el mundo. Ahora entendía que no solo luchaba contra un hombre, sino contra una red de mentiras tan profundamente arraigada que arrancarla requeriría más que solo evidencias. Requeriría un coraje inquebrantable para enfrentar a un enemigo que tenía todo que perder y que no dudaría en destruirla para proteger sus secretos. El primer obstáculo de Anya no fue un enemigo visible, sino la fuerza inexorable del tiempo. Su antigua casa de la infancia, el santuario de sus recuerdos más preciados, ya no existía. En su lugar se erigía un complejo de apartamentos moderno y anónimo, cuya arquitectura fría e impersonal parecía burlarse de la calidez del hogar que un día existió allí. El césped donde había jugado, el camino de piedras que su padre había colocado, todo había sido sepultado bajo capas de hormigón y progreso indiferente. El jardín, el lugar de su única pista tangible, fue la primera víctima de la marcha del tiempo, transformado en un estacionamiento estéril. La frustración que sintió fue aguda, un dolor físico en el pecho. El mapa de su memoria ya no correspondía al territorio frente a ella, y su conexión más directa con su padre parecía haber sido permanentemente cortada. Para Anya, aquel estacionamiento era más que una desilusión, era una profanación. Cada línea blanca pintada en el asfalto parecía un tachón sobre una página de su vida. El tiempo, que ella esperaba que fuera un aliado en la preservación del secreto de su padre, resultó ser cómplice de su ocultación. ¿Cómo podría encontrar un punto exacto, un tesoro enterrado,
en un mundo que se reescribió sobre sus propios cimientos. La esperanza inicial, tan brillante y feroz, encontró su primera sombra de duda. Estaba luchando no solo contra un hombre poderoso, sino contra la entropía, contra la tendencia natural del universo al olvido y al desorden. Mientras tanto, Nikolai Sokolov no estaba ocioso. El encuentro con Anya había activado todos sus instintos de supervivencia, perfeccionados a lo largo de décadas de navegar por los traicioneros pasillos del poder. Hizo una única llamada telefónica, usando una línea segura desde su oficina, a un contacto profundamente atrincherado en el aparato de seguridad del Estado. Su voz era tranquila, pero su petición era una orden, revestida de preocupación. Pintó a Anya no como una hija en busca de justicia, sino como una académica inestable, peligrosamente obsesionada con el pasado, cuyas investigaciones aficionadas amenazaban con desenterrar secretos de estados sensibles de la Guerra Fría. Sugirió con una sutileza magistral que su búsqueda podría comprometer la seguridad nacional, una acusación que, en esos círculos, era equivalente a una sentencia. Sokolov era un maestro de la manipulación, y la burocracia era su instrumento preferido. No necesitaba amenazas directas ni violencia. Solo necesitaba susurrar las palabras correctas en los oídos correctos. Sabía que el sistema, por naturaleza, se protege a sí mismo. Al enmarcar la búsqueda de Anya como una amenaza a la estabilidad, transformó al propio gobierno en un arma contra ella. Su reputación, construida meticulosamente a lo largo de 35 años, era su escudo. Él era un activo nacional. Ella era la hija de un traidor. En una confrontación de 1900. Credibilidad. Él sabía perfectamente a quién elegiría proteger el sistema. Era un movimiento de ajedrez preventivo, diseñado para aislarla y sofocar su investigación antes de que pudiera ganar tracción. La represalia fue rápida e impersonal. Al día siguiente, Anya descubrió que sus credenciales de acceso a los archivos nacionales y a las bases de datos científicas habían sido revocadas. Un correo electrónico escueto y formal citaba preocupaciones de seguridad y una revisión de protocolos en 1970. Curso. Colegas de la universidad comenzaron a distanciarse, informados a través de canales no oficiales de que Anya estaba bajo investigación. Artículos anónimos comenzaron a surgir en blogs de nicho, cuestionando su estabilidad emocional, pintándola como una teórica de la conspiración, incapaz de aceptar el pasado de su familia. La misma táctica de asesinato de reputación que se utilizó para destruir a su padre ahora se volvía contra ella. Estaba siendo aislada, desacreditada y convertida en una paria en su propia comunidad. La frustración de Anya se transformó en una ira fría. Veía la mano invisible de Sokolov en cada puerta que se cerraba, en cada mirada desviada. Él estaba construyendo una prisión de burocracia y desinformación a su alrededor. El conflicto interno que siguió fue tortuoso. Una noche solitaria, rodeada por los libros de su padre, miró su propio reflejo en el oscuro cristal de la ventana y se preguntó si tenían razón. ¿Estaba dejando que el dolor de toda una vida la cegara? ¿Estaba persiguiendo una fantasía, sacrificando su carrera y reputación por una esperanza infantil? La duda era un veneno, y Sokolov sabía exactamente cómo administrarlo. Pero entonces, su mirada se posó en una fotografía antigua. Ella, pequeña, sobre los hombros de su padre, ambos riendo hacia el sol. La determinación regresó, inquebrantable. Bloqueada por los canales oficiales, Anya se dio cuenta de que necesitaba operar en las sombras. Su padre había mencionado contactos en defensa de Sokolov. Eso significaba que el esquema era más grande que una rivalidad personal. Comenzó a sumergirse en los archivos de su propia memoria, buscando nombres, rostros de personas que orbitaban alrededor de su padre y Sokolov en aquellos años. Un nombre emergió de la niebla del tiempo: Dr. Ivan Petrov, un físico de materiales mayor, un hombre tímido y nervioso que trabajaba en el complejo Prometeo y que siempre parecía estar a la sombra de Sokolov. Ivan se había jubilado poco después de la desaparición de Adrian, desapareciendo de la vida académica. Encontrarlo era un tiro en la oscuridad, pero era el único que le quedaba.
La búsqueda de Ivan Petrov fue un ejercicio de paciencia y trabajo de detective. Anya rebuscó en antiguos registros universitarios, anuarios y artículos científicos olvidados. Cada callejón sin salida aumentaba su frustración, pero también su convicción. Sentía que Ivan era una pieza crucial del rompecabezas, un peón que había visto demasiado del juego. Hombres, como Ivan, que viven con miedo, a menudo cargan los fardos más pesados de culpa. Anya no buscaba un cómplice, sino un testigo, alguien cuya conciencia podría haber sido corroída por el tiempo, dejando una fisura por donde la verdad pudiera finalmente escapar. Apostaba a que 35 años de silencio podrían ser una carga más pesada que el miedo a hablar. Encontró a Ivan viviendo en una pequeña dacha aislada, a cientos de kilómetros de la ciudad, rodeado por un denso bosque que parecía un reflejo de su propio aislamiento autoimpuesto. Cuando llamó a su puerta, el hombre que abrió era una versión envejecida y atormentada de lo que ella recordaba. El miedo en sus ojos era antiguo y profundo. Al principio, lo negó todo, fingiendo no recordar nada significativo. Pero Anya no retrocedió, no lo acusó. En cambio, habló de su padre, de su pasión por la ciencia, de su bondad. Le mostró una fotografía de ellos juntos. Y entonces dijo lo único que podría romper sus defensas. Él merecía más que ser olvidado. En ese momento, en el porche de madera de aquella dacha olvidada, la presa de culpa de Ivan Petrov finalmente cedió. Las palabras de Anya no fueron una acusación, sino una llamada a la decencia que él había suprimido durante más de 3 décadas. Miró su rostro y vio los ojos de Adrian, el amigo al que había abandonado por miedo. La verdad, contenida durante tanto tiempo, comenzó a filtrarse, primero en fragmentos vacilantes, luego en un torrente de confesiones susurradas. Él no era un monstruo como Sokolov, sino un hombre débil que eligió la seguridad en lugar de la lealtad, y esa elección lo había atormentado todos los días desde entonces. Su cooperación no nació del coraje, sino del deseo desesperado de absolución. Ivan reveló que en las semanas previas a la desaparición de Adrian, había visto a Sokolov reunirse en secreto con hombres que no eran científicos ni funcionarios del gobierno. Eran intermediarios, consultores con acentos extranjeros y ojos fríos que hablaban no de física, sino de aplicaciones tácticas y ventajas estratégicas. Le contó a Anya sobre un proyecto paralelo, con el nombre en clave Sombra, que operaba fuera de los registros oficiales del complejo Prometeo. La investigación de Adrian sobre asimetría estaba siendo secretamente replicada y militarizada en ese proyecto, con Sokolov supervisándolo todo. Adrian, sin saberlo, estaba siendo explotado por su propio mentor. La revelación de Ivan recontextualizó todo. El crimen ya no era un acto de celos profesionales, era una conspiración calculada con implicaciones internacionales. La codicia de Sokolov no era solo por reconocimiento académico, sino por poder y riqueza. No solo quería robar el descubrimiento de Adrian, quería convertirlo en una mercancía para el mercado negro global de armas. La desaparición de Adrian no fue un efecto secundario trágico, fue un paso necesario en el plan de Sokolov, la eliminación del único obstáculo, el creador idealista, que se interponía en el camino de la militarización de su invención. La red de secretos era mucho más vasta y oscura de lo que Anya había imaginado jamás. Ivan le dio a Anya su primera pista concreta, el nombre de una empresa fantasma, Starlight Exports, que Sokolov usaba para canalizar fondos y equipos para el proyecto Sombra. Con este nombre, Anya, ayudada por un periodista de investigación retirado que Ivan recomendó, comenzó a desenredar la red. Descubrieron que Starlight Exports estaba vinculada a una serie de otras empresas fantasma en paraísos fiscales, una telaraña corporativa diseñada para ocultar el origen y el destino de su verdadero negocio. Encontraron registros de envío de componentes tecnológicos de alta precisión a zonas de conflicto, disfrazados de equipo agrícola o piezas industriales. Con cada descubrimiento, el rompecabezas se volvía más claro y más aterrador. La investigación se transformó en un descenso a un submundo de espionaje corporativo y comercio de armas. Anya y el periodista,
un hombre llamado Dimitri, pasaron noches en vela analizando documentos financieros, cruzando referencias de nombres y siguiendo el rastro del dinero. Lo que emergió fue la imagen de un sindicato clandestino, nacido del asesinato de Adrian Volkov, que había pasado 35 años lucrando con la guerra y la inestabilidad. Sokolov no era solo un científico envidioso, era el arquitecto de una empresa criminal multinacional. El legado robado de su padre no se había utilizado para el bien de la ciencia, sino como la piedra angular de un imperio de muerte. La investigación reveló otras víctimas. Encontraron registros de otros 2 científicos del proyecto Sombra que murieron en accidentes sospechosos a lo largo de los años, ambos en momentos en que parecían haber desarrollado una conciencia o haberse convertido en un riesgo. También había políticos y burócratas cuyas carreras habían sido destruidas cuando se acercaron demasiado a la verdad sobre las operaciones de Sokolov. Anya se dio cuenta de que no solo estaba vengando a su padre, estaba luchando por todas las vidas que el sindicato de Sokolov había destruido o silenciado. El peso de su misión creció, pero su determinación se solidificó. Era la heredera no solo de la genialidad de su padre, sino también de su lucha por una ciencia ética. Cada nueva revelación era como un golpe, pero también como un combustible. La escala de la depravación de Sokolov era casi inimaginable. Había usado el manto de la respetabilidad científica para cometer atrocidades a distancia, influyendo en conflictos globales desde la comodidad de su lujosa oficina. La tragedia de Adrian Volkov no fue un evento aislado, fue el acto fundador, el pecado original que permitió que todo este mal floreciera. Anya sentía el peso de todas esas vidas sobre sus hombros. Su búsqueda de la verdad ya no era solo personal, era una responsabilidad moral. Tenía que exponerlo todo, sin importar el costo. Comprendiendo ahora la verdadera dimensión de lo que su padre había descubierto, Anya supo que la prueba final escondida en el jardín era más que solo evidencia de un asesinato. Probablemente era la clave para desmantelar toda la operación de Sokolov. El estacionamiento, que antes parecía un obstáculo insuperable, se convirtió ahora en un desafío que tenía que superar. Usando los planos originales de la ciudad y las fotografías antiguas de su familia, pasó días triangulando la ubicación exacta del antiguo reloj de sol, calculando sus coordenadas precisas con la exactitud de una física, resolviendo un problema complejo. Superpuso los mapas antiguos y los nuevos, encontrando el punto exacto, ahora cubierto por una capa de asfalto y olvido. Su conocimiento de la física y su memoria afectiva se unieron en una herramienta poderosa. La tarea era monumental, casi absurda: encontrar un punto con centímetros de precisión en un mar de hormigón. Pero la lógica que su padre le había enseñado, la misma lógica que él usó para desvelar los secretos del universo, era ahora su arma. Para el mundo exterior sería un acto de locura. Para Anya, era un acto de fe científica y filial. Se sentía más cerca de su padre que nunca, usando sus herramientas y su forma de pensar para terminar la lucha que él había comenzado. El reloj de sol, un instrumento para medir el paso del tiempo, se convirtió en un portal para revertirlo. Anya sabía que no podía simplemente comenzar a excavar en un estacionamiento público. Necesitaba una tapadera. Usando los recursos del periodista Dimitri, falsificaron una orden de trabajo de la compañía de aguas de la ciudad, alegando la necesidad de una reparación de emergencia en una tubería subterránea. Bajo el manto de la noche, vestidos como trabajadores municipales con un pequeño camión y barreras de construcción, crearon su propia escena del crimen arqueológica. El aire de la noche era frío y tenso. Cada coche que pasaba, cada sonido distante, hacía que sus corazones se aceleraran. El riesgo era inmenso. Si los atrapaban, la historia de Sokolov sobre su inestabilidad mental se confirmaría, y su búsqueda terminaría en humillación y fracaso. La tensión esa noche era palpable, un campo de fuerza invisible alrededor de su pequeña zona de trabajo. Cada movimiento era deliberado, cada palabra susurrada. Anya sentía el peso de 35 años de historia convergiendo en ese único punto en el asfalto. No solo estaba rompiendo hormigón, estaba rompiendo una conspiración. El
sonido de la sierra de corte mordiendo el asfalto era ensordecedor en el silencio de la noche, pero para ella sonaba como el primer grito de una verdad largamente sofocada. La esperanza y el miedo libraban una batalla dentro de ella, una dualidad tan intensa como la luz y la sombra que el reloj de sol de su padre midió un día. Después de cortar el asfalto y remover las capas de grava, comenzaron a cavar en la tierra oscura y húmeda debajo. Anya guiaba la excavación, verificando constantemente sus mediciones. El trabajo era físicamente agotador y emocionalmente desgastante. Hora tras hora, nada. La duda comenzó a infiltrarse de nuevo. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si el recuerdo de una niña de 10 años la había engañado? Dimitri, viendo el agotamiento en su rostro, puso una mano en su hombro, ofreciendo un apoyo silencioso. Y entonces sucedió. La pala de Dimitri golpeó algo duro, con un sonido metálico y sordo que no era de piedra, un sonido de finalidad. Aquel sonido cortó la tensión, como un rayo. Todo el agotamiento se evaporó, reemplazado por una descarga de adrenalina. Cayeron de rodillas, cavando frenéticamente con las manos, apartando la tierra como si estuvieran desenterrando un tesoro sagrado. Lentamente, la forma de una pequeña caja de metal comenzó a emerger de la oscuridad del suelo. Estaba envuelta en plástico grueso, notablemente bien preservada de la humedad. El corazón de Anya latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Era real. Su padre no la había abandonado. Le había dejado un camino, una herencia, un arma. La esperanza, antes una abstracción, era ahora algo que podía tocar. La caja era de plomo, pesada y fría al tacto. Anya reconoció inmediatamente el propósito: proteger su contenido de la degradación magnética a lo largo del tiempo. Su padre, siempre el científico meticuloso, había pensado en todo. Con las manos temblando incontrolablemente, forzó la tapa, que se abrió con un silbido, el sonido del aire de 1986 escapando hacia el presente. Adentro, anidada en terciopelo descolorido, había una única cinta de casete, un objeto tan anacrónico, tan humilde, pero que contenía el poder de derribar un imperio. Era la evidencia definitiva, el punto de inflexión crucial, donde la esperanza se transformaría finalmente en certeza absoluta. El momento de la verdad estaba en sus manos. En ese instante, bajo la fría luz de una lámpara de trabajo, el mundo pareció detenerse. La cinta de casete era más que un objeto. Era un recipiente para la voz de un hombre muerto, un testigo silencioso que había esperado pacientemente durante más de 3 décadas para contar su historia. Para Anya, era la cosa más preciosa del universo. Contenía los últimos momentos de su padre, la verdad por la que había luchado toda su vida. El peso de esa pequeña cinta era inconmensurable. Su búsqueda ya no se trataba de encontrar lo que sucedió, se trataba de hacer que el mundo entero escuchara. La Conferencia Internacional de Energía en Ginebra era el pináculo de la carrera de Nikolai Sokolov. El aire en el gran auditorio centelleaba con prestigio y poder, un tributo vivo al imperio que había construido. Estaba en el escenario, bañado por la cálida luz de los focos, aceptando un premio a toda su carrera de manos de dignatarios globales. Su discurso fue una oda a la responsabilidad científica y al progreso, cada palabra un ladrillo en la fachada de su vida fraudulenta. Para el mundo, era un titán, un visionario. La ironía era tan densa que se volvía casi sofocante. Hablaba de un futuro brillante para la energía, un futuro que solo pudo moldear porque había enterrado a su verdadero arquitecto en una pared de hormigón 35 años atrás. En ese momento de triunfo supremo, Sokolov se sentía invencible. La vieja herida de Adrian Volkov era menos que una cicatriz. Era un mito olvidado, una nota a pie de página en su glorioso ascenso. Miraba a la audiencia de rostros admirados y veía solo el reflejo de su propia genialidad para la supervivencia y la manipulación. No sabía que, entre bastidores, su némesis no era un rival científico o un enemigo político, sino la personificación de su único error de cálculo, el amor inquebrantable de una hija por su padre. Anya Volkov
Se movía por los opulentos pasillos no como una invitada, sino como un espectro, su presencia un desequilibrio en la ecuación perfecta de Sokolov. Anya lo interceptó cuando salía del escenario, su rostro sereno contrastando fuertemente con su sonrisa, exultante. «Nikolai», dijo ella, su voz tranquila pero cortante, «necesito hablar contigo sobre mi padre». Sorprendido, pero aún envuelto en su aura de arrogancia, accedió, conduciéndola a una sala de preparación privada, lejos de los ojos del público. Veía aquello como una pequeña irritación que debía ser manejada, quizás con una oferta de dinero o una amenaza velada para finalmente silenciarla. La puerta se cerró con un suave clic, sellándolos en un vacío de tensión. La sala, con sus botellas de champán y canapés, se convirtió de repente en una cámara de interrogatorio, un escenario para el acto final. Para Sokolov, esa sala era una extensión de su dominio, un lugar donde su poder e influencia eran absolutos. Miró a Anya con una condescendencia paternal, listo para desarmar su obsesión con lógica fría y encanto manipulador. No veía a la mujer frente a él como una amenaza real, sino como un problema emocional que debía ser gestionado. La subestimó hasta el último segundo, cegado por su propia arrogancia. No podía concebir un mundo donde el pasado pudiera realmente alcanzarlo, y mucho menos un mundo donde la hija del hombre que destruyó pudiera ser el instrumento de su propia caída. El clic de la puerta no fue el sonido de la privacidad, sino el de su trampa cerrándose. «Has desperdiciado tanto talento persiguiendo fantasmas, Anya», comenzó Sokolov, aflojándose la corbata. «Tu padre era brillante, pero inestable. Es hora de que lo aceptes». Anya no respondió con palabras. En Mindramis, su lugar, levantó su teléfono móvil. Con un toque de su pulgar, la sala se llenó de un sonido que no se había oído en la Tierra en 35 años. La voz de Adrian Volkov, clara y resonante, proveniente de la cinta de casete. «No puedes hacer esto, Nikolai. Esta tecnología es para la humanidad, no para mercaderes de la muerte». El rostro de Sokolov se descompuso. El color desapareció de sus mejillas, su postura imponente se desmoronó, y en sus ojos surgió un terror puro y primordial que ninguna fachada podía ocultar. El sonido de la voz de Adrian fue una onda de choque que viajó a través del tiempo, haciendo añicos la realidad cuidadosamente construida por Sokolov. No era solo una grabación, era una resurrección. En ese instante, el fantasma que Sokolov creía haber enterrado para siempre estaba en la sala con ellos, su integridad y su acusación resonando en las paredes. Todo el poder, toda la riqueza, toda la aclamación pública se volvieron inútiles. Estaba desnudo, despojado de todas sus defensas, confrontado por la prueba innegable de su pecado original. El miedo que lo recorrió no era el miedo a la prisión, sino el miedo primordial a ser verdaderamente visto, a que su alma negra fuera expuesta a la luz. La grabación continuó, reproduciendo la acalorada discusión, los sonidos de una lucha, el golpe sordo y enfermizo de metal contra carne, y luego el silencio abrupto y terrible de Adrian. Sokolov miró a Anya, su rostro una máscara de furia y pánico. Pero entonces algo cambió. El miedo dio paso a un brillo de desprecio en sus ojos. Acorralado, con todo perdido, su verdadera naturaleza emergió, no en remordimiento, sino en una explosión de arrogancia desafiante. Si iba a caer, caería como el dios de su propio universo retorcido. Una lenta y cruel sonrisa se extendió por sus labios. Siempre fue un tonto idealista, siseó. La confesión que siguió no fue una petición de misericordia, sino un manifiesto de sociopatía. La mente de Sokolov, libre de la carga de tener que fingir, reveló su lógica monstruosa. No veía sus acciones como malas, sino como necesarias. En su visión del mundo, los idealistas como Adrian eran obstáculos para el verdadero progreso, que él equiparaba con el poder y el control. Admitir su crimen se convirtió en un último acto de dominio, una forma de afirmar que, incluso en la derrota, él tenía razón. Necesitaba que Anya supiera que no fue un acto de pasión, sino una decisión calculada.
la eliminación lógica de esa variable problemática de su ecuación para la grandeza. Sí, yo lo maté, se jactó Sokolov, su voz baja y llena de veneno, en ese mismo laboratorio, con un extintor de incendios, tan poco elegante, ¿no crees? Pero eficaz. Saboreó los detalles, como un gourmet describiendo una comida. Él no comprendía que la ciencia no tiene moral. Es una herramienta, y los hombres que no temen usarla son los que moldean el mundo. Él quería dar energía al mundo. Yo quería controlarlo. Mi ambición era simplemente más grande que la suya. Miró a Anya esperando ver su desesperación, buscando infligir una última herida. Cada palabra era un golpe para Anya, una profanación de sus recuerdos. Escuchar la descripción clínica del asesinato de su padre de boca del asesino era una tortura más allá de la imaginación. Sin embargo, se mantuvo firme, su rostro una máscara de autocontrol. Sabía que su dolor era la última arma que él tenía contra ella, y se negó a darle esa satisfacción. Dentro de sí, una tormenta de rabia y duelo rugía, pero por fuera era la personificación de la justicia, fría, enfocada e inevitable. Estaba absorbiendo su confesión no solo como una hija, sino como la ejecutora del legado de su padre, asegurándose de que ninguna palabra de su verdad se perdiera. ¿Su cuerpo? Sokolov se rió, un sonido hueco y sin alegría. Se convirtió en parte de los cimientos de su propio laboratorio. Mientras construían la nueva cámara de contención, me aseguré de que tuviera un lugar permanente allí dentro. Una sepultura de hormigón. La ironía era deliciosa. El hombre que quería crear la energía más limpia, sellado para siempre dentro de una estructura diseñada para contener la más sucia. Se acercó a ella. Su aliento olía a champán y decadencia. ¿Y el desastre de Chernóbil? Fue un regalo del cielo, la excusa perfecta. En medio de tanto miedo y paranoia, ¿a quién le importaría un único físico que desertó al otro lado? Fue mi golpe maestro. Al confesar, Sokolov reveló la profundidad de su depravación. No era solo un asesino, sino un oportunista macabro, capaz de convertir una tragedia global en una conveniencia personal. Veía el sufrimiento de millones como un telón de fondo útil para su pequeño drama de codicia. Esta revelación era quizás la más condenatoria de todas, mostrando una mente desprovista de cualquier empatía o conexión con la humanidad. No era un científico que se desvió, era un monstruo que usaba la ciencia como disfraz, y su confesión era su aullido final de orgullo antes de la caída inevitable. Anya dejó que el silencio flotara por un momento, permitiendo que la enormidad de sus palabras se asentara en el aire. Su rostro permaneció impasible. Entonces hizo su movimiento final. Con una calma que lo aterrorizó más que cualquier grito, dijo: «Gracias por tu honestidad, Nikolai». Señaló un pequeño micrófono de solapa que él apenas había notado en ella. «Espero que el audio haya sido claro. No has estado hablando solo conmigo». Hizo un gesto hacia una pantalla de televisión en la pared, que hasta entonces había estado apagada. Con un clic en su teléfono, la pantalla cobró vida. El momento en que la pantalla se encendió fue el momento en que el universo de Nikolai Sokolov se desintegró. Su mente, tan rápida y calculadora, no pudo procesar la magnitud de su derrota. El jaque mate no fue la grabación del pasado, sino la transmisión en vivo del presente. Anya no había venido para una confrontación privada, había venido para una ejecución pública. Había usado su propia arrogancia, su necesidad de jactarse como el arma final contra él. Su trampa era perfecta, no solo a nivel legal, sino también a nivel poético. El hombre que había prosperado en las sombras fue deshecho por la luz más brillante posible. La pantalla mostraba el auditorio principal de la conferencia. Su discurso triunfal había sido reemplazado por su propia escalofriante confesión, transmitida en directo por los altavoces. La cámara se enfocaba en los rostros del público. Primero confusión, luego shock, luego horror y repulsión. Vio a sus colegas, sus protectores, sus admiradores, mirar la pantalla con una incredulidad enfermiza. Él, el héroe de la ciencia, acababa de confesar ser un monstruo frente a todo su mundo. Su caída no fue un descenso gradual, fue una caída libre desde un rascacielos, presenciada por todos.
La humillación fue total y absoluta. Sokolov se quedó congelado, su cuerpo negándose a obedecer a su mente en pánico. El sonido de su propia voz confesando el asesinato resonaba en sus oídos, una tortura surrealista. El mundo que había pasado décadas construyendo, su legado, su reputación, todo se convirtió en polvo en cuestión de minutos. No había a dónde correr, ni mentira que pudiera salvarlo. La verdad, que había intentado enterrar bajo 35 años de engaño, finalmente lo había encontrado y lo estaba devorando vivo frente a una audiencia global. Las puertas de la sala se abrieron de golpe. Esta vez no eran asistentes, sino autoridades internacionales y agentes de seguridad, sus rostros serios y determinados. El ruido del auditorio conmocionado invadió la sala. Sokolov ni siquiera se giró. Su mirada estaba fija en Anya, la mujer que había descartado como una niña rota, ahora la arquitecta de su destrucción. No la veía con odio, sino con una especie de asombro aterrorizado. Él, el maestro manipulador, había sido superado, desmantelado, aniquilado. El juego había terminado. La captura fue casi anticlimática, un procedimiento silencioso en medio del caos. El clic frío de las esposas cerrándose en las muñecas de Sokolov fue el sonido más fuerte en la sala. Para Anya, ese sonido no fue de venganza, sino de liberación. Era el sonido del cierre de un capítulo de su vida que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. Era el comienzo de la justicia para su padre y para todas las demás víctimas de Sokolov. El alivio que la inundó no fue exultante, sino profundo y melancólico. La paz, que se encuentra al otro lado del dolor. Mientras se lo llevaban, un Sokolov quebrado y vacío pasó junto a Anya por última vez. No había nada en sus ojos, ni arrogancia, ni odio, solo el vacío de un hombre cuyo mundo había dejado de existir. Anya no sintió triunfo, solo el peso abrumador de la verdad y el fin de un largo y doloroso viaje. Había limpiado el nombre de su padre, había expuesto al monstruo. Ahora, el largo proceso de curación podía finalmente comenzar, mientras, simultáneamente, en 1900 operaciones coordinadas por todo el mundo, la red de cómplices de Sokolov era expuesta y desmantelada, la red de secretos finalmente deshecha. ¿Te sorprendió este giro inesperado? Deja tu me gusta para apoyar la búsqueda de justicia y comenta qué te está pareciendo la historia hasta ahora. El juicio de Nikolai Sokolov no fue solo el juicio de un hombre, sino de una era de secretismo y corrupción. Celebrado en un tribunal internacional, el proceso atrajo la atención del mundo entero, cada día, de testimonio diseccionado por noticieros y analistas. Sokolov, lejos de mostrarse arrepentido, mantuvo una postura de arrogancia intelectual, tratando a los fiscales con un desdén profesoral, como si no lograran comprender la complejidad de sus decisiones difíciles. Se veía a sí mismo no como un criminal, sino como una figura histórica incomprendida, una víctima de la moralidad simplista de las masas. Esta falta de remordimiento solo sirvió para sellar su destino, transformando su juicio en un espectáculo de su propia depravación moral, para que el mundo entero viera el rostro frío y calculador del mal que se había escondido a plena vista. En el banquillo de los acusados, Sokolov no luchaba por su inocencia, sino por su narrativa. Su defensa intentó pintar un cuadro de un patriota de la Guerra Fría, un hombre que tomó medidas extremas para proteger secretos nacionales y promover el progreso a cualquier costo. Pero esta narrativa se desmoronó bajo el peso abrumador de las pruebas. Cada testigo, cada documento financiero, cada registro de envío exponía no a un patriota, sino a un varón del crimen, un hombre que cambió el alma de la ciencia por 30 monedas de plata, una y otra vez. No era un guardián de secretos, sino un arquitecto de mentiras, y el tribunal se convirtió en el escenario donde su imperio de engaño fue sistemática y públicamente desmantelado, pieza por pieza. El momento más impactante del juicio llegó cuando Anya Volkov subió al estrado. Su presencia silenció la sala, hablando con una claridad y compostura que desmentían la tormenta de emociones en su interior. No presentó solo hechos. Contó la historia de una niña de 10 años
que esperó al padre que nunca más volvió a casa. Describió la sombra de la traición que se cernió sobre su vida, el peso de llevar un nombre manchado y la búsqueda incesante de una verdad que todos le decían que era una fantasía. Su testimonio no fue una acusación, fue un requiem, una elegía a su infancia robada y al legado profanado de su padre, haciendo la tragedia personal y universalmente comprendida. Mientras Anya hablaba, el tribunal dejó de ser un lugar de contienda legal y se convirtió en un espacio de profunda catarsis humana. Su dolor, contenido durante 35 años, fue finalmente liberado, no como un grito de rabia, sino como una declaración de amor y resiliencia. Miró directamente a Sokolov, no con odio, sino con una especie de claridad final. En ese momento, no era solo una testigo, era la conciencia viva de su padre, la prueba de que su espíritu de integridad no podía ser enterrado en hormigón. Su testimonio fue el arma más poderosa de la acusación, pues transformó ecuaciones e informes en sufrimiento humano real, haciendo el crimen de Sokolov innegable en cualquier escala de justicia. La reproducción de la cinta de casete de la confesión en el silencio del tribunal fue el golpe de gracia. Escuchar la voz arrogante de Sokolov, jactándose del asesinato, describiendo el entierro de su mentor y celebrando su propia astucia, hizo que una ola de repulsión recorriera la sala. Los miembros del jurado, que hasta entonces habían mantenido expresiones neutrales, no pudieron ocultar su horror. La verdad, cruda y sin filtros, era irrefutable. La propia arrogancia de Sokolov, su necesidad de afirmarse como superior incluso en su caída, se había convertido en su propia condena final. La cinta no era solo una prueba, era su epitafio autoescrito, una admisión que resonaría para siempre en los anales de la infamia. El veredicto fue una formalidad, pero su entrega fue un momento de peso histórico. Culpable. La palabra resonó, no solo por asesinato, sino por traición, crímenes contra la humanidad y por liderar una organización criminal internacional. El juez, al dictar la sentencia, se dirigió directamente a Sokolov, su voz llena de una furia contenida. Habló no solo de la pérdida de una vida, sino de la perversión del ideal científico, de la traición a la confianza pública y del daño incalculable causado por la proliferación de armas que su codicia desencadenó. La justicia, cuando finalmente llegó, fue clara, severa y absoluta, una declaración de que ninguna mente, por brillante que sea, está por encima de la humanidad. Nikolai Sokolov fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Los miembros de su cártel, expuestos y desarticulados en operaciones globales, recibieron sentencias similares, desmantelando una de las redes de proliferación de armas más peligrosas del mundo. La justicia prevaleció, no a través de una bala o de una venganza, sino a través de la luz implacable de la verdad. Para el mundo, fue el fin de una oscura conspiración. Para Anya, fue el fin de una guerra personal que había definido toda su existencia. La victoria no trajo alegría, sino una paz profunda y exhausta, la tranquilidad que se encuentra al otro lado del dolor. Con la justicia servida, la tarea más sombría y sagrada aguardaba. Un equipo de especialistas bajo la supervisión de Anya regresó al complejo Prometeo. La cámara de contención, un símbolo del poder corrupto de Sokolov, fue cuidadosamente desmantelada. El proceso fue lento, reverente, más una exhumación arqueológica que una demolición. Y entonces lo encontraron. Los restos mortales del doctor Adrian Volkov fueron recuperados de las entrañas de la estructura que él había ayudado a diseñar. El hombre que había alcanzado las estrellas con su mente fue finalmente liberado de su tumba terrenal, un acto final de liberación que permitió que su espíritu regresara finalmente a casa. El Estado, en un intento de expiar su propia incapacidad para proteger y creer en uno de sus mayores científicos, concedió al doctor Adrian Volkov un funeral de héroe. Su nombre fue oficialmente limpiado, su historia reescrita en los libros de historia, no como un traidor, sino como un mártir de la integridad científica. Fue condecorado póstumamente con los más altos honores de la nación. Durante la ceremonia,
Mientras los líderes mundiales elogiaban su genialidad y su sacrificio, Anya observaba, sintiendo una extraña dualidad. Estaba inmensamente orgullosa, pero también sentía una profunda tristeza por la justicia que había llegado tan tarde. El mundo honraba al símbolo, pero ella lloraba al padre. Días después del funeral de Estado, Anya celebró su propia ceremonia privada. Visitó la nueva tumba de su padre, una simple lápida de granito bajo un roble tranquilo, con vistas a un valle. El nombre grabado en la piedra estaba finalmente libre de cualquier mancha. Colocó una única flor en la base, un girasol, la flor que él decía que le recordaba que siempre debía volverse hacia la luz. En ese silencio, rodeada por la belleza simple de la naturaleza, finalmente lo procesó todo. La rabia, la incertidumbre, la obsesión, todo se disolvió, dejando atrás solo el amor puro y el recuerdo del hombre que le enseñó a mirar las estrellas. La paz que la envolvió era la paz que él habría deseado para ella. Anya finalmente pudo llorar a su padre, no como un enigma por resolver, sino como el héroe que siempre había sido en su memoria de niña. El cierre emocional no fue un evento único, sino un proceso gradual. Fue la capacidad de abrir sus viejos cuadernos y sonreír con sus apuntes, en lugar de buscar pistas. Fue la libertad de recordar su risa sin que ésta fuera atormentada por el silencio que siguió. La verdad no borró el dolor de su pérdida, pero le dio un lugar para descansar, permitiendo que los buenos recuerdos florecieran finalmente sobre el suelo de la tragedia, como flores creciendo en un campo de batalla largamente dormido. 2 años después, el mundo había cambiado, y Anya Volkov había cambiado con él. Ahora era una de las voces más respetadas en la comunidad científica global, no por su propia investigación, sino por su sabiduría y su brújula moral. En un anuncio que sorprendió a muchos, declaró que no continuaría la investigación de su padre sobre la fusión en frío. Argumentó que la tecnología, aunque potencialmente revolucionaria, estaba para siempre ligada a una historia de codicia y muerte. La declaró éticamente comprometida, un descubrimiento cuyo potencial para el bien estaba ahora permanentemente eclipsado por la oscuridad de su origen y que la humanidad necesitaba encontrar un camino diferente y más limpio. En lugar de perseguir el descubrimiento de su padre, Anya usó los recursos y el reconocimiento que había ganado para crear un legado diferente, pero quizás más importante. Fundó la Fundación Volkov para la Responsabilidad Científica, una organización global sin fines de lucro. Su misión no era acelerar el progreso a toda costa, sino asegurar que éste nunca se desvinculara de la humanidad. La fundación se convirtió en un organismo de vigilancia, auditando investigaciones científicas sensibles, abogando por la transparencia y protegiendo a los científicos que, como su padre, se atrevían a decir no al poder y a la militarización. La Fundación Volkov se convirtió en el verdadero legado de Adrian. Su visión de una ciencia que sirve a la humanidad se materializó finalmente, no a través de una nueva fuente de energía, sino a través de un nuevo paradigma de ética. La organización transformó la tragedia de una familia en una fuerza positiva para el mundo, asegurando que la historia de Adrian Volkov no fuera solo una advertencia, sino un catalizador para el cambio. Anya se dio cuenta de que el mayor homenaje que podía rendir a su padre no era terminar su trabajo, sino defender los principios por los que él murió, asegurando que ningún otro científico tuviera que enfrentar la misma elección imposible. La historia del Dr. Adrian Volkov se convirtió en un estudio de caso obligatorio en ética científica en universidades de todo el mundo. Los estudiantes aprendían no solo sobre su brillante teoría de la asimetría, sino sobre su coraje moral frente a una presión inimaginable. Su verdadero legado no fue la promesa de energía ilimitada, sino la lección duradera de que la integridad es el componente más vital de cualquier descubrimiento. Se convirtió en un símbolo, no de lo que la ciencia puede lograr, sino de lo que la ciencia debe ser, garantizando que su lucha por una ciencia humana y ética se convirtiera en su verdadera e inmortal contribución al mundo. La tragedia, al final, fue transformada. La memoria de un hombre, mantenida viva por el amor de una hija, demostró ser más fuerte que el
hormigón, más duradera que el tiempo y más poderosa que una conspiración global. La historia de Adrian y Ania Volkov se convirtió en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, un recordatorio de que la justicia, por mucho que tarde, puede florecer incluso en los suelos más oscuros, y que un único contador Geiger, emitiendo pitidos en un sótano olvidado, puede, en realidad, ser el sonido de una promesa cumpliéndose, un eco de esperanza que se niega a ser silenciado. El legado de Adrian. Volkov no estaba en última instancia en las ecuaciones que escribió, o en la energía que podría haber liberado. Estaba en el coraje que inspiró, en la verdad que su hija desenterró, y en la fundación que ahora lleva su nombre, protegiendo el futuro del pasado. Su historia terminó no con una respuesta sobre cómo alimentar al mundo, sino con una lección sobre cómo vivir en él, con integridad, con coraje y con la convicción inquebrantable de que la luz, tarde o temprano, siempre encontrará su camino a través de la sombra, sin importar cuán profunda o larga sea esta. Para que más personas conozcan esta historia y honren la memoria de la víctima, comparte este vídeo. Y para seguir viendo más casos resueltos, haz clic en el vídeo que aparece ahora en tu pantalla. Gracias por haber visto esta historia.